Y precisamente para profundizar en este tema, hablar de los cientos de niñas, niños y adolescentes que viven en condición de calle, nos acompañan en este estudio Denise Aguilar, quien es gerente educativa de Fundación Pro Niños de la Calle, y Óscar Martínez, quien es titular de comunicación de la propia Fundación Pro Niños de la Calle, a quien les agradecemos infinitamente su presencia esta noche. Denise, cuéntanos por favor qué expulsa, qué arroja a un menor a las calles, por qué un niño se convierte en población de calle. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Justo para hablar sobre qué lleva a un niño o una niña a situación de calle, hay muchos fenómenos, hay muchos factores que lo expulsan de su casa a la calle, principalmente la violencia, sobre todo el abuso de sustancias, de consumo de sustancias, ya sea de ellos o de sus padres, madres, cuidadores, y la desconexión. Hay un porcentaje muy alto de niños y niñas que están viviendo en calle, que no cuentan con identidad, no tienen acta de nacimiento, entonces no pueden acceder a ninguno de los derechos fundamentales, y entonces eso hace que sea mucho más fácil que se puedan conectar con la calle que con otros espacios de protección, como la escuela. Tristemente, la niñez en situación de calle parecería invisible, pero no lo es. Ustedes, a lo largo de más de 30 años de trabajo precisamente con población en situación de calle, ¿cuál es la situación en números, por ejemplo, en la Ciudad de México? Decíamos, es una situación invisible, pero que ahí está y el número no es menor. Mira, las cifras oficiales que arroja a las instituciones dicen que hay unos cuantos de cientos de personas en calle. Muchas organizaciones que trabajamos con este fenómeno, por supuesto que vislumbramos muchos más, ¿no? Claro. Hay un fenómeno particular con los niños de calle, es que están en constante movilidad. También los jóvenes que están en situación de calle. Entonces es muy difícil mapear cuántos niños y cuántas niñas y sobre todo adolescentes están en situación de calle, pero sí hay una constancia empírica de que hay muchos niños en situación de calle. Posiblemente hablamos de miles en toda la Ciudad de México. ¿Y sus situaciones están solos, están acompañados con sus familias porque sus papás o alguno de sus cuidadores está en situación de calle? Sí, el fenómeno ha mutado, o sea, cuando llegaban de distintos estados de la República llegaban solos y solas. Ahora, pues estamos viendo segundas o terceras generaciones de niños y niñas que están creciendo en las calles. Entonces, ya no solo son los chicos, los chiquitos, ya son sus mamás, incluso sus abuelos y abuelas. Entonces, el fenómeno se ha modificado y no hemos encontrado niños completamente solos como hace algunos años, cuando iniciamos en este proceso de trabajo en calle. Óscar, ¿cómo se diferencian las necesidades? ¿Cuáles son estas? ¿Cómo son distintas me refiero a los niños en condición de calle y los adultos en el mismo estado? Es una pregunta complejísima, pero también por sí misma te podrás imaginar que son necesidades completamente distintas, sobre todo que partimos de la vulnerabilidad en la que está un niño, ¿no? O una niña o un adolescente que está en calle, ¿no? Son precisamente la madurez emocional y por un lado, y por otro lado el arropo y el consejo o el acompañamiento que se tiene desde las instituciones o desde su círculo social familiar, ¿no? Son muy distintas en el sentido de las necesidades primarias que necesita un niño para poder sobrevivir, ¿no? Desde el cuidado, alimentación, salud, protección, orientación, que son diametralmente opuestas a las que lleva un adulto, ¿no? Que de alguna forma ya puede solventarse en algunos aspectos de su vida. Los niños en situación de calle están totalmente vulnerables y expuestos, y sobre todo en lo que trabajamos en la fundación es justo menguar un poco a través de la redignificación de sus derechos básicos, ¿no? Identidad jurídica, acceso a la salud y posiblemente una canalización, un sistema educativo que los pueda arropar. En la Fundación trabajamos en esa línea de tal manera que podamos revertir un poco, y no un poco, más bien mucho en este sentido, y sobre todo que no solo visibilizar, sino también sensibilizar a la población entera sobre la particularidad en la situación en la que está. Fíjate que en la Ciudad de México, sobre todo en el país, en los índices económicos que se tienen, por debajo de la pobreza extrema están las personas en situación de calle. Entonces, con esos datos podemos ya dimensionar el nivel de vulnerabilidad que están estos niños. De gravedad, y las necesidades que tema. están. Dijiste algo muy importante, Óscar, en dignificar, y es parte de organizaciones como ustedes y otras que trabajan
con poblaciones en situación de calle. Parecería obvia la respuesta, pero hay que profundizar en ello. ¿Por qué la sociedad criminaliza a las personas en situación de calle? Particularmente algo pasa con niñas y niñas en situación de calle. Claro, en el momento en que uno puede pasar todos los días por el mismo punto y hay niños y niñas en situación de calle y no se ven. Solo se ven y se asocian cuando hay consumo de sustancias, hay basura, están usurpando el espacio público o afectan, ¿no? Mi libre tránsito. Entonces ahí se empieza a vincular eso con una afectación directa a mis necesidades. Sin embargo, ni siquiera, dadas las condiciones de vida, existe un sistema de protección o de vinculación. Entonces, es como imaginar que ese niño que vemos hoy y que el día de mañana no lo vemos, ¿dónde está? Hay un alto nivel de vulnerabilidad al no ser vistos y vistas, ¿no? Desaparecen de nuestra vista y desaparecen del mundo. Y al no tener registro de identidad, al no estar conectado con ningún sistema como público, si no existe. Y entonces el nivel de riesgo es altísimo. Denise, ¿cuál es el reto ante este grupo ante este sector de la población? ¿El reto es proveerle de las necesidades, siendo esta población el objetivo primordial tendría que ser garantizarles un retorno o sacarlos de la calle? ¿Cuál tendría que ser para la sociedad el reto a cumplir? Creo que el reto está en distintas dimensiones. El primero es mirarles como personas, integrarlos al sistema como personas. Tiene que ver con tener un nombre. La visibilidad, lo que no se ve no existe, lo que existe, no se habla no se atiende. Exactamente, y todos conocemos a alguien en algún semáforo que está en la calle. Entonces, el primero es eso, y el segundo es entender el impacto que tiene la violencia en la que están expuestos los niños y las niñas. El alto nivel de violencia en las calles les genera un impacto neurológico, emocional, por la fase del desarrollo en la que se encuentran. El nivel de cortisol, todo el tiempo los niños y las niñas están alerta. No es imaginar que los niños no duermen tranquilos en la noche, entonces hay una afectación importante, no aprenden, entonces son reactivos, se incrementan los niveles de violencia y así se van haciendo adultos reactivos todo el tiempo. Claro. Entonces el proceso de reinserción se vuelve complejo y complicado. No basta solo con encontrar un espacio donde puedan dormir o donde puedan comer, sino es una atención psicoeducativa todo el tiempo, articulada a lo médico, lo educativo, lo emocional, lo mental, y eso vuelve una intervención bastante compleja, costosa, donde muchos profesionales tenemos que estar vinculados en ese sentido. Y no solo una noche, y no a largo plazo, a su futuro. Desde la comunicación institucional, pues se informa que hay recursos, incluso de programas de gobierno para atender a personas en situación de calle, pero a veces se informan de manera correcta, se muestran a personas en las brigadas nocturnas que se hacen insistiendo a que vayan a algún albergue a pasar la calle y se muestran que pues ellos voluntariamente deciden o eligen, como si alguien voluntariamente eligiera dormir en una calle. ¿Qué pasa con las personas que no quieren ir a estos albergues, a estos refugios, a ocupar los servicios que están destinados para atender a esta población? Bueno, definitivamente ese tipo de prácticas, ¿no? De tazos dorados, ¿no? Vamos a llevarlas a algún lado, sí, no son efectivas porque no se trata de ser coercitiva la reinserción o la intervención, sino más bien lo que trabajamos en la Fundación desde hace 32 años es un acompañamiento, como bien lo dijo mi compañera, de una terapia psicoeducativa que va a integrar, sobre todo enfocándonos ahora en que si están en situación de calle, darle las herramientas para que hagan de ese espacio un lugar con las herramientas para que sean seguros y seguras, y que poco a poco vayan teniendo también las habilidades de autocuidado para que en un futuro puedan entonces sí canalizarse o acompañarnos en nuestro centro de día y entonces empezar un proceso de reinserción a la vida social común como la conocemos, o vincularse a alguna institución educativa, o empezar con un proceso de... Lo que estamos tratando de dar es una opción distinta de vida que no sea la calle. ¿Las personas en situación de calle trabajan y estudian? Se vuelve muy complicado dejar la calle desde la calle misma, porque no hay estructura y porque todo el mundo tiene que estar alerta de lo que puede pasar, ¿no? El día de hoy
puede llegar el sistema de seguridad pública y me levanta y ahí se llevó al basurero mi acta de nacimiento, los documentos de mis hijos e hijas, entonces se vuelve muy complicado dejar la calle. Entonces, lo que nosotros trabajamos es un proceso gradual de toma de decisiones. Como bien decíamos, salirse a la calle no es un proceso que se hace de la noche a la mañana, claro. Es un proceso gradual de irse conectando y la intención es que se puedan ir conectando con otros espacios y principalmente pues tenemos una deficiencia de albergues que pueda trabajar con toda la familia. Lo que se espera es que se separe, la mamá pueda ser atendida por un lado, los niños por otro y hay una separación familiar. A ver, el riesgo que corren sobre todo niñas, niños y adolescentes con fuerzas que pudieran ser atractivas en una solución que pudieran ofrecerles, redes de trata con fines de explotación laboral, redes de trata con fines de explotación sexual, pedófilos y el crimen organizado. ¿Qué tanto ha crecido esta problemática y cuál es el riesgo que se corre y cómo protegerles? El riesgo es altísimo, la conexión cada vez, estas situaciones se van entrelazando y se vuelven invisibles en el sentido de que muchos de los puntos de pernocta también son puntos de venta y entonces los niños y las niñas terminan teniendo un rol o un papel en la distribución o en la venta. Y como les decía, si un niño en calle desaparece y no hay identidad, no hay quien lo busque. Y entonces eso los hace altamente expuestos a cualquier situación. Entonces, la intención es trabajar de manera integral todo el tiempo y darnos cuenta de lo importante que es que no sigan permaneciendo un día más en la calle. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Podríamos a lo mejor un día ponernos generosos y ofrecer un plato de comida, ropa a una persona que encontremos cerca de nuestra colonia, pero quizá eso les remediaría una noche, una comida de las 3, por lo menos que tenemos que hacer al día. Si quisiéramos apoyar a largo plazo, ¿cómo podríamos hacerlo? Que tenemos una tarea muy fuerte como sociedad en adelante, que sí está bien la parte asistencialista, claro, de dar lo que se pueda en el momento, pero siempre es dar un pasito más allá, canalizarlos o avisar a instituciones como nosotros que trabajamos con estas poblaciones, dar cuenta de que hay una población en su colonia, en su comunidad que está trabajando con estos niños, que están ahí y hablarnos, acercarse a nosotros, trabajamos, para eso estamos, somos profesionales en esto y hemos trabajado mucho, tenemos la metodología y el método para poder acercarnos, o inclusive también reportar a las autoridades si es necesario, sobre todo para que se tenga un mapeo y que la misma comunidad dé alerta de que hay estas poblaciones que están en esa situación. ¿Y cómo acercarnos a ellos? ¿Cómo dar confianza? ¿Cómo no ser invasivos? No tener esta soberbia del privilegio, sí, pensando que yo tengo la autoridad o yo tengo la capacidad de saber qué necesita esta persona. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo ser sensibles? ¿Y cómo determinar si realmente están necesitados de un puente de apoyo? Mira. Considero que es un tanto riesgoso acercarnos de manera... Porque hay personas con buenas intenciones que se acercan de manera generosa y altruista y les dan cosas, pero hay personas que también se acercan con otras intenciones. Claro. Entonces, se vuelve complicado decir acerquémonos amablemente, gentilmente. Lo ideal es que podamos vincularnos con instituciones. Recordemos que un peso que les damos en la calle, una torta, una manzana, los ancla en la calle, porque encuentran una manera de vivir. Sí, sí. Entonces, sobrevivir, más bien. Sobrevivir. La idea es que puedan vincularse con organizaciones que trabajamos con estas personas, que tenemos todo un equipo, toda una metodología y que de algunas maneras incluso podemos esperar voluntarios que quieran colaborar con nosotros, con nosotras, para que se sumen de cualquier manera en el trabajo cotidiano, pero ya fuera de la calle. Claro. Bueno, pues es un día importante para reflexionar que las personas, particularmente niñas y niños, no llegan por elección propia a vivir a la calle, que hay instituciones como ustedes para acompañarles. Muchísimas gracias. ¿Dónde pueden contactarles? Redes sociales, una página de internet. Ahí están apareciendo algunos datos de contacto para algún voluntariado o algún apoyo que deseen. Así es. Esperamos que nos escriban y muchísimas gracias a los dos y bueno, a todos tenemos una tarea para adelante. Por supuesto que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.